Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón que estudian toda la lección. Bienvenidos a mi lección de escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 11. Ya prácticamente hemos terminado el folleto de la lección del primer trimestre del año 2016. Realmente ha sido fascinante esta historia de la redención con la lección de este trimestre conocida como rebelión y redención. Y en esta semana le toca al apóstol San Pedro presentar lo que es el gran conflicto. La lección de esta semana, su título es Pedro y el gran conflicto. Desde la perspectiva del apóstol San Pedro, podemos ver en esta lección, al estudiar, vamos a descubrir temas de grande importancia. Y esta lección le enseña a usted, a mí y a todo creyente a esperar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en el transcurso de esta espera, nosotros tenemos que tener una actitud, tenemos que tener una acción. Estas son las dos cosas que tenemos que tener. Una actitud y una acción, que es obrar piadosamente, que dicho sea de paso, es andar piamente. Y mientras esperamos al Señor, tenemos que estar conscientes que vamos a enfrentar este conflicto, porque esto comenzó con un conflicto ahí en el cielo. Se trasladó a esta tierra y este conflicto va a durar hasta el final de los días. De tal manera que mientras ocurre este conflicto, nosotros tenemos una misión que cumplir. Y esta misión es la misión de la predicación. Y mientras ocurre la predicación vamos a enfrentar grandes conflictos. Sin embargo, al tener la visión que Cristo nos dio, la comisión, nosotros vamos a cumplir esa misión. Esta semana vamos a estudiar temas muy interesantes, como por ejemplo, cómo tú pasas de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué es lo que hace podemos decir, un bebé en la fe cuando viene a este conocimiento? Seguidamente usted va a descubrir qué hacer frente a la guerra con los hermanos, con aquellos que se consideran pares o iguales. Esto vamos a aprender esta semana y usted va a descubrir cómo enfrentar estas situaciones. Al estudiar esta lección, usted va a aprender dónde está la segura salvaguardia de nuestra seguridad. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo estar seguro? Esto usted va a aprender esta semana. También va a conocer quiénes se burlan de la esperanza de gloria y por qué esto afecta de una manera o de otra la fe. Pero no nuestra fe, sino la fe de aquellos de los cuales se burlan. ¿Desde cuándo sucede esto? Usted va a descubrirlo durante esta semana y va a disfrutar de esta lección. De tal manera que vamos a concluir el tema de esta semana con este tema, que es: ¿puede alguien apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿O puede alguien atrasar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Esto vamos a descubrir, a aprender y a descubrir esta semana. De tal manera que abróchese el cinturón, porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección del estudio de esta semana se encuentra en el libro primero del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, el versículo 9. Pero antes de entrar en el estudio o repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, ahí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti. Y venimos ante tu presencia, Padre, tal como somos. Así, pecadores, imperfectos, buscando que la gracia de Dios, en la sangre preciosa del Cordero de Dios, venga a cubrirnos para limpiar, purificar nuestros corazones, para que tu palabra encuentre un lugar en nuestras vidas. Envía tu Santo Espíritu, revélate y enséñanos llevándonos a toda verdad.
En tus manos nos ponemos y te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el versículo, como ya dije, se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aquí el apóstol Pedro nos está dando nuestra identidad. Cuando usted tiene una identidad, sabe quién es, para qué sirve, usted se siente seguro y confiado en esta vida y también en la vida futura. Escuche lo que dice el apóstol. Mas vosotros sois linaje escogido. Un linaje escogido es una descendencia que ha sido escogido. Oiga bien, ¿para qué ha sido escogido? Dice, usted ha sido escogido, linaje escogido, real sacerdocio. Usted es una persona con un sacerdocio real, o sea, de sangre de la realeza. Dice, es una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Usted es parte de la nación santa que ha sido adquirido por Dios con un propósito, con una razón, con un porqué. Dice aquí, ¿para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, usted ha sido llamado de las tinieblas a la luz admirable para anunciar. Pero ¿qué mensaje tiene que dar usted? ¿Cuál es el anuncio que tiene que hacer usted? Dice que debe de anunciar las virtudes de aquel. ¿Cuáles virtudes? Las virtudes de aquel. Dice que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién le llamó a usted de las tinieblas a la luz admirable? ¿Cuáles son las virtudes de él? En otras palabras, usted ha sido llamado a predicar, a anunciar, a comunicar el mensaje glorioso de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Él es el que tiene todas las virtudes para salvarle a usted, para salvar a aquel, para salvar a aquella, para salvar a todo el mundo. La lección de esta semana, como ya dije, se llama Pedro y el gran conflicto. El conflicto se inició en el cielo, vino a esta tierra y va a continuar hasta el final. Nosotros tenemos que esperar la bienaventurada venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos, nosotros debemos de vivir, dice el apóstol, sabia, santa y piadosamente. En medio de este conflicto, cumpliendo la misión, recibiendo la visión de la gran comisión que nos dio nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro muestra en todos sus escritos que abunda el tema del gran conflicto. Él sabía de los engaños del enemigo. Él sabía y entendía lo que eran las luchas que enfrentaría la iglesia del Señor. Dice aquí, él sabía por sí mismo cuán fácil es caer presa de los engaños del enemigo. O sea, el diablo es un mentiroso, el diablo es un engañador y él va por el mundo engañando, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el apóstol Pedro sabía cuán real es esta lucha. Pedro dice, escribió, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Desde los días del apóstol Pedro en la iglesia primitiva, ya se hablaba que había como un león rugiente buscando a quien devorar, porque él no tiene nada, tiene que robar, es un ladrón y mentiroso. Y como no puede, entonces él tiene que engañar. Y de esta manera, él ve, el apóstol Pablo ve la manera como algunos miembros de la iglesia primitiva se burlaban y desechaban la esperanza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, como también lo hicieron en el antiguo. De tal manera, dice aquí, dice, se desarrolla de diversas maneras este conflicto. Pedro ve una lucha en la iglesia que incluye a los que una vez tuvieron comunión con los creyentes, pero que ahora son cínicos. O sea, gente que estaba dentro, se salió de la iglesia y ahora cínicamente regresan solo para burlarse de la esperanza gloriosa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente se burlan, sino que la desechan. De esta manera, dice, ellos desarrollan cualquier idea para desechar la idea o la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Además, se expresan con fuerza, se burlan de esto que es la esperanza gloriosa de los creyentes. En esta semana estaremos estudiando prácticamente lo que es el gran conflicto desde la perspectiva del apóstol Pedro. Estudiemos la lección en el día domingo y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es de las tinieblas a la luz.